altar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí con ya estos fríos congelantes que están cayendo. Hoy en la mañana, si usted notó, por ejemplo, las hierbas, el pasto estaban cubiertos por una delgada capa blanca, que es el agua congelada, o sea, ya es hielo. Un paisaje que ya apareció. Pues ya estamos en las épocas, como dicen algunos, épocas de fríos, y pues a cuidarse, ¿no? Sobre todo los que ya no nos cosemos al primer hervor, pues ya debemos de irnos cuidando, porque sí, la cosa se viene un poco dura. Lo clásico de cada temporada. Pues aquí estamos en Chololan Radio, la 107.1 de FM, transmitiendo Venerable Pan de Maíz. Y bueno, en estos tiempos ahora está sucediendo en las juntas auxiliares del estado de Puebla. Las juntas auxiliares, así se les llama, aquellos pueblitos que no son municipios, sino que son pues pueblitos que dependen de una cabecera municipal, y entonces son juntas auxiliares. Y ya ahorita ya se sabe quién es el presidente de cada municipio, y ahora se van a elegir pues presidentes auxiliares de los pueblos, autoridades de los pueblos, que son los que van a representarlos, y van a representarlos para el municipio. Entonces se van a elegir a eso en el mes de enero, para entrar en funciones por ahí de febrero estas autoridades. Y bueno, sí, yo les digo, por ejemplo, que he platicado con algunos presidentes municipales, les digo: ustedes son los municipales los que tienen realmente el poder en todo el municipio, pero los reales representantes de las comunidades son los presidentes auxiliares desde este punto de vista, porque son los que tienen más cercanía con la gente, son los que están más cerca de ellos, son los que se conocen más bien a bien quién es, dónde vive y todo. Y ellos son los que se van a elegir. Entonces se hacen reuniones en las juntas auxiliares. Aquí en Tlaxcalancingo también es una junta auxiliar de San Andrés Cholula, y llegan personas interesadas en esto. Yo he ido a 2 o 3 reuniones, y bueno, pues hay muchas cosas interesantes, pero lo más interesante es que llegan personas que hace ya un buen tiempo no veía. O sea, hace buen tiempo yo recuerdo sus rostros, sus gestos, su modo de ser y todo, pero que
pues hacía tiempo que no los veía, 10, 20 años que no los veía, o más años. Y hoy llegaron algunos en algunas reuniones y pues prácticamente a duras penas los pude reconocer. Cómo el tiempo pasa y nos marca, ¿no? Cómo el tiempo pasa y nos cambia, nos transforma. Aquellos jóvenes que conocí, todos fuertes, saludables, con energía, con ganas de hacer las cosas, de piel sana y todo eso, no queda más que el recuerdo, porque ya todos estamos en otra situación. El tiempo nos ha venido cambiando, transformando. El tiempo nos acaba, como dice una canción, el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos, más bien nos fuimos haciendo viejos. Y así con estas personas que pude ver, que platiqué con algunos de ellas, y pues sí, realmente el tiempo pasó. Pero así suceden los hechos y las cosas. Bueno, pero pues vamos a hablar de esta lengua que aquí en el programa en la programación de Chololan Radio hay dos, que es el mundo de la lengua náhuatl, es el principal. Y esta venerable pan de maíz, que a veces tocamos el tema y a veces no. Pero hoy vamos a tocarlo con esto de la lengua náhuatl, que es una de las tantas lenguas, más de 60 lenguas indígenas que se hablan en el país. Y cada lengua indígena tiene variantes, entonces hay aproximadamente como más de 300 variantes de lenguas que se hablan en México, de todo tipo. Hay todo tipo de lenguas, o sea, con tonalidades, con características propias y todo. Pero entre ellas está esta lengua, que es la lengua náhuatl. Náhuatl, que se discute mucho sobre pues de dónde vino, qué significa, qué quiere decir la palabra náhuatl. Y ahí está la discusión, porque algunos dicen, por ejemplo, que viene de una voz de la propia lengua, que es nahui, que quiere decir 4, y la terminación atl, que quiere decir agua. Entonces quiere decir 4 aguas, o que son las 4 aguas que nos rodean, o la sonoridad de 4 aguas, algo así. Es una de las posibles significados de la palabra náhuatl. También puede decir lo que rodea la sonoridad, porque hay un verbo en el náhuatl mismo que se dice nahuatía, para decir que yo hablo. Por ejemplo, yo recuerdo a mis abuelos que decían Acmo Nahuatía, o sea, Acmo la Nahuatía, ya no habla, o sea, ya no está diciendo palabras, o Nech Nahuati, háblame, o sea, entonces también puede decir eso, palabra que suena, palabra sonora. Y de ahí, pues, se puede especular más significados de esta lengua, que ahora se sabe que evoluciona desde un llamado protonáhuatl y desde otras lenguas que se llaman las lenguas yuto-aztecas, que se tienen desde el centro de México hasta allá al lejano norte, la parte occidental de Estados Unidos, en el oeste. Hay lenguas parecidas al náhuatl que tienen algunas raíces, entonces es un tronco común que se dice que se habla de esta lengua, y que fue evolucionando pues de diferentes maneras, y una de ellas fue esta, originar el náhuatl, la lengua que llega a Mesoamérica, lo que le llamaron Mesoamérica, que es el centro de México. Muchos dicen que llegó desde mediados del siglo V, siglo VI, por ahí empezaron a llegar grupos hablantes. Yo creo que sí, pequeños grupos que fueron llegando,
pero la máxima irrupción de hablantes de náhuatl fue cuando las tribus llamadas chichimecas llegan por allí en la época postclásica, del postclásico, ahí por el 1000, 1100, 1200, cuando llegan estos grupos ya netamente hablantes de la lengua náhuatl. Y llegan a México y llegan, pues se encuentran gran variedad de lenguas, gran variedad de lenguas que se hablan. Estos grupos hablantes, por ejemplo, tenemos a los huejotzincas, los tlaxcaltecas, los mexicas, los texcocanos, en fin, muchos pueblos que hablan el náhuatl llegan y se asientan. De estos grupos, pues los mexicas o aztecas son los que generan poder, o sea, son los que llegan en son de conquista, generan pues un gobierno que muchos lo identifican como una especie de imperio que se tiende, y empiezan una serie de conquistas a los pueblos y se van a conquistar, de hecho, a muchos pueblos por todos lados, y pueblo que conquistas, pueblo que le imponen sobre todo la manera de hablar, de hacer, y le imponen sobre todo tributos. Y entonces a ellos no les interesó si hablaban pues popolocas, si hablaban otomí, si hablaban mixteco, si hablaban zapoteco, si hablaban maya. A donde llegaban imponían el nombre del lugar y lo ponían en náhuatl. Por eso gran parte de la República Mexicana, de los muchos pueblos en donde no se habla náhuatl, tienen nombre náhuatl, los pueblos, porque es una imposición que llega y se coloca y se pone sobre todo de parte de los mexicas. Por eso es que en muchos pueblos incluso adoptaron este término para nombrar al náhuatl como la lengua de los mexicas y le llamaron el mexicano, así lo conocen, mexicano, en todas partes. Esta lengua llega, se tiende o se trata de tender, y los mexicas dicen, nosotros traemos, pues claro, somos los vencedores, tenemos la palabra verdadera, la forma más correcta de hablar, o la forma correcta de hablar es hablar en náhuatl. Si tú no sabes hablar náhuatl, pues no sabes hablar sencillamente. Eres un ignorante o eres un salvaje o lo que sea, igualito que en cualquier otro sistema de conquista. Es lo que impusieron los mexicas, los náhuatl. Y por eso tildaron así. Los ñañús, los ñingá, los ñingás son los popolocas, hablan su lengua y como los mexicas no le entienden, y el ñingá es una lengua en donde a veces con altibajos, con cambios de tono y todo, los mexicas al no entenderlo le llamaron una lengua que se pierde, una lengua perdediza, y le dijeron así popoloa. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que la miel es un antibiótico natural que nos alivia la tos? Solo debes combinarlo con jugo de limón para hacer gárgaras o tomarlo con té 2 veces al día. Tomar una cucharada de miel puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. Salud comunitaria para todas y todos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM.
Otras voces, otra historia. Somos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Una solución para ti. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Trataremos temas de vital importancia. Además, compartiremos testimonios reales. Una solución para ti. Una solución para ti. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos aquí en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como estaba diciendo, el náhuatl llega desde el siglo V, VI después de Cristo. Se tiende por todos lados, sobre todo los toltecas también es el pueblo que en esos tiempos lo traen, los tepanecas, pero como les digo, los que más lo difunden son los mexicas, y lo difunden como imposición, como conquista, y llega pues a muchos lugares. De hecho, por ejemplo, en Guerrero y partes de la costa occidental ya había llegado con anterioridad, un poco más antes, pero en otros pueblos pues llega después. Tratan de imponerlo y pues la gente, pues ¿cómo vas a imponer una forma de hablar tan rápido si no te entiendo? No sé ni qué me estás diciendo, ni de qué estás hablando. Y entonces así estaban todos los pueblos. Pero los mexicas pues llegan, imponen, y cuando llegan los españoles, pues lo que más encuentran es, como llegan al centro de México, pasan por el pueblo totonaca de Zempoala, pero cuando llegan a Tlaxcala, por ejemplo, pues ya se habla náhuatl. Y luego Cholula y México y todo es zona hablante del náhuatl. Llegan ahí y pues por todos lados hablan el náhuatl. Entonces dicen, bueno, pues aquí se habla náhuatl. De hecho, después de la conquista, pues hasta se hace una escuela de lengua náhuatl, o sea, los frailes lo aprenden, hay maestros, en fin, trata de que la lengua no desaparezca, se trata de eso. De hecho, en la época colonial no fue la tendencia de que desapareciera. Trataron de preservarlo, y hubo muchos escritos en náhuatl en la época del virreinato de la colonia. Así, conforme fueron yéndose a otros pueblos, empezaron a ver que había otras lenguas, otras formas de hablar, y pues los frailes que llegaron a esos lugares pues aprendieron también esas lenguas para comunicarse con los habitantes de esos lugares, pero así en lugares específicos. Pero la lengua náhuatl se quedó como la lengua franca, la lengua que pensaron primero que se hablaba por todos, y se quedó como la lengua propia del virreinato. O sea, y se hicieron infinidad de escritos en la lengua. Y así pasa toda la época virreinal, llega la independencia, y pues el náhuatl se sigue hablando, o sea, se sigue hablando, y durante todo el siglo XIX pues no hubo, aunque sí pensaban la gente liberal, los liberales, que pues sí, como que era un estorbo las lenguas indígenas, sobre todo pues la lengua náhuatl que se habla en el centro y lo hablan muchos, pero no sabían ni cómo hacerle.
es hasta el siglo XX cuando se decide, por medio de Vasconcelos, donde deciden castellanizar a México, castellanizar a los pueblos indígenas, ya con todo ya bien establecido. Pero es hasta esa época. Pero antes no. Antes se hablaba tranquilamente todas las lenguas, y el náhuatl, pues imagínense, o sea, era la lengua que más se habla. Llegan investigadores, llegan antropólogos, en fin, paleontólogos, todos ellos arqueólogos, y lo que más les interesa pues es las noticias que llegan a Europa. Lo que más les llega es la lengua náhuatl. Y llegan al centro de México y se habla náhuatl. Y empiezan a escribir, a hacer análisis y todo tipo de cosas de la historia, de la cultura, basándose en los escritos en náhuatl que dejan desde los primeros frailes, como Alonso de Molina, Sahagún, en fin. Empiezan a tratar de entender qué hubo y qué hay en esos pueblos que se llaman indígenas, pero sobre todo por medio de la lengua náhuatl. Y así llega a Europa. O sea, llega a Europa primero como una rareza que se tiende, y claro, pasa todo el siglo XIX, llega el siglo XX, y es a finales del siglo XX donde se acentúa más este interés de mucha gente europea por las culturas del Nuevo Mundo, pero sobre todo la cultura mexicana, y más que nada los hablantes del náhuatl. Y así, y se empiezan a interesar por qué esta lengua, de dónde viene, qué es, qué sucede. Y empiezan a rescatarlo, de la manera de cada quien, y a descubrir y a estudiarlo y a ver qué es esta lengua. Y sucede que van descubriendo que esta lengua, pues propia que se habla de aquí, es una lengua muy suave. O sea, es una lengua suave. ¿Por qué? Porque no tiene letras como, por ejemplo, la R, que es una letra áspera. No la tiene, o sea, muchas letras que otras lenguas indígenas aquí en México sí las tienen, el náhuatl no. Sobre todo esta letra, que es muy cortante, la letra R, la letra R, no la tiene. Y entonces esto hace que esta lengua sea muy suave, mucho a la hora de hablarla. Se utiliza mucho sobre todo la L, la letra L, para todo, náhuatl, tlachtoli, cihuatl, todos por las terminaciones con L y todo, hace que sea una lengua muy suave, muy elegante de hablar, muy poética. Por eso se hizo un estudio, la inteligencia artificial, le preguntaron, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la lengua para ti la más bella de México? Y dice la inteligencia artificial el náhuatl. Ahí ya hace un análisis supuestamente ya fuera de cualquier prejuicio, cualquier criterio, y así lo dice, o sea, lo identifica como la lengua que es más hermosa, y sobre todo que nos habla de la historia, pero la historia porque así lo escribieron, y dice, tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones, sobre todo la mexica, y se habla en muchas comunidades, es muy apreciada por su musicalidad, riqueza expresiva, profunda conexión con la historia de México, el náhuatl, y así la clasifica. Y por eso el náhuatl trasciende fronteras. Hoy si usted va, por ejemplo, a Francia, allí está la cátedra de náhuatl en Francia. Es una cátedra, es una carrera para estudiar náhuatl.
por muchas razones lo hacen, ¿no? Pero sobre todo porque descubren que es una de las pocas lenguas en el mundo que es muy suave y es muy poética y también es muy fácil. Claro, si usted trata de aprender, por ejemplo, el mazateco comparado con el náhuatl, pues el náhuatl se lo aprende uno rápido, el mazateco pues se tarda uno más. Es esa la diferencia que hay, y las otras lenguas. Una lengua que también es suave aquí en México, de cierta manera, es la lengua maya. Pero la lengua maya tiene palabras así cortas, como si hablaran en chino, palabras, sílabas cortas, así muy cortas, que se van siguiendo unas tras otras. Es una forma diferente, una estructura diferente a la que tiene la lengua náhuatl. Se forma de otra manera. En cambio, la lengua náhuatl no, la lengua náhuatl es muy fácil también de formar palabras nuevas, de enlazarlas. Es una palabra que, si usted va agregando raíces, va formando nuevas palabras, nuevas formas de ver las cosas. Por ejemplo, usted dice la palabra tlahtoli y dice la palabra ejecatl, son dos voces. Las puede juntar las dos voces y va a formar la nueva palabra que se va a llamar ejecatlahtol. Y eso va a significar palabra del viento. Ya con dos voces diferentes, ya formó otra palabra nueva. Por ejemplo, usted dice Cihuatl y dice Xochitl. Xochitl quiere decir flor, Cihuatl quiere decir mujer. Usted une las dos voces y dice Xochicihuatl y está diciendo entonces mujer flor, pero en realidad es una metáfora para decir mujer hermosa, que es lo que tiene la lengua náhuatl. Es ir uniendo raíces, vocales, y no nada más una, se puede unir 1, 2, 3, 4, así, formar palabras largas, fáciles de identificar si usted se aprende algunas cuantas y puede ir formando palabras así. Por eso los poetas del mundo náhuatl de la época prehispánica pues fueron varios. Entre ellos pues tenemos a Nezahualcóyotl y a otros poetas de la zona de Tlaxcala que pudieron fácilmente elaborar poesía y elaborar pensamiento complejo empleando la lengua náhuatl. Y no digo que en las demás lenguas no exista, sí puede haber, pero nunca se han estudiado así profundamente como se ha hecho con el náhuatl. El náhuatl se le ha estudiado demasiado, hay muchos estudiosos, les digo, hasta en el extranjero se estudia la lengua. Mi esposa, por ejemplo, tuvo un conocido, un maestro, se llama Patrick Johansson, él viene de Francia, llega y dice que estudia la lengua ya en Francia, en la Sorbona de París. Llega a México, se va a varios pueblos y pues trata de poner en práctica lo que habla y sí, porque se va al pueblo de mi esposa y ahí se pone a platicar con la gente y le dicen ahí, pues si no fuera usted güero y alto, usted sería de aquí, porque habla igualito, o sea, se le entiende y sabe entender también lo que estamos diciendo. Este señor Patrick Johansson actualmente da clases en la UNAM por haber venido sobre todo de la Sorbona de París, imagínense, donde por ejemplo yo me pregunto si él le dan autoridad de dar clases en la UNAM, ¿por qué no se las dan a muchos hablantes de los pueblos que saben hablar incluso mejor, de ahí de la sierra y todos ellos? Pero pues, parece ser que todavía estamos con este chauvinismo. Pero vamos a otro periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos.
Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el limón es un antibiótico natural rico en vitamina C que actúa contra las infecciones respiratorias? Lo puedes tomar con té o bebida endulzada con miel. También puedes servir un limón entero junto con la cáscara. Salud comunitaria para todas y todos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Así suena Cholula. Un espacio donde tú eliges las canciones que más te gustan. Soy tu amigo Danilo el Perico. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana aquí en Chololan Radio 107.1 FM. ¡Ánimo! Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos a Venerable Pan de Maíz. Pues como ve, esta hermosa lengua que tenemos y que en otros países pues lo estudian, y nosotros lo que más tratamos de hacer es dejar de estudiarlo, dejar de hablarlo. Había un intercambio cultural con la maestra aquí, Patricia Palma, entre la Ibero y escuelas europeas, alumnos de Europa, sobre todo del este, que venían y se la encargaban ella y ella las traía aquí a Tlaxcalancingo, estos grupos, y luego me los mandaba a mí para que pues les hablara un poquito del pueblo y de la lengua y cosas así. Y una vez llegó, les digo, ya les contesto, una vez que llegó una maestra de Polonia y me dice, allá en Polonia tenemos 11 grupos aprendiendo náhuatl, 11 grupos que están estudiando náhuatl. Y bueno, para demostrármelo trajo los videos en donde están precisamente enseñando náhuatl allí en Polonia. Maestros que ya aprendieron el náhuatl, que son de Polonia, y ahora ellos están dando clases ahí. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo le hicieron? Y me dice, pues es que pues trajimos hablantes de allá de México, hablantes del náhuatl, nos enseñaron, aprendimos, y ahora lo estamos enseñando porque pues es una lengua muy, muy peculiar, muy bella. Y así, y bueno, y aquí, ¿por qué no? ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México? Y ya no nada más hablemos del náhuatl, de todas las lenguas que tenemos, que es una riqueza que tenemos todavía, la presumimos así nada más entre dientes, pero que no la aprendemos. O sea, yo escucho a muchos que dicen, qué bonita la lengua y que tenemos aquí, pero no hacen el más mínimo esfuerzo por aprender, por mínimo unas 2 o 3 palabras o cosas así. Sencillamente eso está sucediendo aquí con nosotros, con esta lengua que llegan a encontrar, les digo, los españoles, y que pues en la época ahí del virreinato pues se instaura como lengua. O sea, el rey Felipe II de España lo estableció como idioma oficial del virreinato de la Nueva España. Eso por ahí de 1570, imagínense. Y entonces era además del español, el náhuatl era la segunda lengua oficial de México, del virreinato. México todavía no existía, era la Nueva España. Y así lo instauraron. Por eso es que no se perdió,
no lo atacaron, no atacaban en esos tiempos tan ferozmente a los hablantes de alguna lengua como lo hicieron ya después de la independencia, porque era una lengua, pues de cierta manera oficial y protegida por la corona, sobre todo pues la lengua náhuatl, que se habla pues en muchos estados, por ejemplo en el estado de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, parte de Jalisco, parte de Oaxaca, también partes también de Michoacán, Durango, Nayarit, Tabasco. Hay algunos pueblos hablantes del náhuatl. Imagínense, está muy, muy tendida esta lengua, que ya, pues en cada región evolucionó. Imagínense, si por ejemplo hay una lengua que se le dice en la lengua el náhuatl clásico, que es cuando llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, llegan hablando un español propio ahí, sobre todo de los reinos de Castilla. Se llama así precisamente el castellano. Es una lengua, por ejemplo, en vez de decir así, decían ansí o ansina. En vez de decir viste, decían vistes. Así, muchas palabras que aprendieron los pueblos. Bueno, la gente de los pueblos aprendieron esa lengua. Y los españoles aprendieron la lengua del náhuatl clásico, que quedó escrito y registrado en diccionarios, escritos en gran cantidad. Y se va a cada pueblo, pongamos que cada pueblo está hablando el náhuatl clásico en la época de la conquista. 500 años después, ¿qué cree usted que están hablando? Pues están hablando el náhuatl, pero el náhuatl evolucionado. El náhuatl que tomó características propias, sobre todo de la región, del entorno, de los pueblos que están junto, porque como hay otros pueblos que hablan otras lenguas, también dan su influencia, o sea, a estos pueblos. En el pueblo de mi esposa, de Xiquihuacán, hay pueblos totonacos cerca, y entonces influencia la lengua de ahí de San Francisco, Xiquihuacán, de tal manera que cuando nos encontramos, pues nos peleábamos para ver quién realmente hablaba el náhuatl correcto. Así era, y entonces así evoluciona. Hay lenguas náhuatl que se hablan, por ejemplo, en San Luis Potosí, que ya no entenderían a alguien que lo hable en Guerrero, porque ya la diferencia, pues sí, ya es un poco grande, ya abarcó. Sobre todo, como les digo, porque no hay una academia de la lengua náhuatl. Si después de la independencia los grupos liberales hubieran dicho, vamos a preservar, entre otras cosas, las lenguas, y en cada región que se hable una lengua, vamos a dejar que se siga hablando, que se promueva, y bueno, en el centro la lengua náhuatl. Después pasa la revolución, llega Vasconcelos a la Secretaría de Educación en México, y lo que hubiera dicho, bueno, en México tenemos una riqueza cultural y lingüística enorme, pues vamos a preservarlos, y vamos a formar maestros de los que hablan, les vamos a enseñar, o sea, a ser maestros, y que sean maestros de sus comunidades, de sus pueblos, de su lengua, que aprendan las cosas que nosotros tenemos y que lo transmitan, pero en su lengua, que lo sigan hablando, que no se pierda. Y bueno, entre ellas, pues el náhuatl en el centro. Eso debía de haber sido realmente un instituto de educación y un rescate cultural enorme que hubiera pasado en México. Sin embargo, Vasconcelos, igual que lo hicieron los liberales que veían un estorbo en todo esto, lo que hizo fue prohíbase a todos los pueblos hablar las lenguas que hablan,
que se enseñe el español y cuando hablen, pues incluso, por ejemplo, aquí en la escuela, pues hablan los abuelos, cómo los castigaban por hablar en mexicano, por hablar en náhuatl. Los castigaban y les prohibían que hablaran. Y si no te lo prohíben y todo eso, vas a encontrarte con gente que no habla náhuatl, que habla español, y se van a burlar de ti, o sea, sobre todo porque pues, supuestamente ellos tienen la cultura y todo, entonces te van a menospreciar, se van a burlar y todo, y entonces dice, bueno, pues entonces el que estoy mal soy yo, porque ¿por qué sigo hablando esto si hasta se burlan de cómo hablo, de cómo soy? Ya no digamos de cómo visto y de todo lo que yo represento. Y entonces empieza esto ya aceleradamente en el siglo XX, un proceso acelerado de olvido y de tratar de renegar de las lenguas. Todas las lenguas, incluidas pues, entre ellas el náhuatl. Porque había una agresión tremenda, o sea, fuerte, que no existía en la época virreinal, colonial. De hecho, ni les interesaba, o sea, era otra cosa también. Ahora sí ya interesaba, o sea, ya con los nuevos criterios y las nuevas formas que se imponen, pues es eso. Y seguimos en ese proceso. Pasó todo el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y quién se preocupa realmente de rescatar la lengua náhuatl o las lenguas indígenas? Pues pocos, casi nadie. En México lo ha tratado de instituir como lengua y se han opuesto muchos, incluso maestros, incluso pedagogos han dicho, no, ¿y eso para qué? ¿Para qué enseñan eso? O sea, así lo han hecho y entonces han cejado. También porque tiene un costo, ¿no? O sea, pues hay que mantener a los maestros, hay que conseguir maestros, hay que conseguir hablantes que enseñen y sobre todo hay que uniformar la lengua, o sea, por lo menos para que tenga un sentido y sobre todo tenga un uso y un empleo, que es de lo que más reniegan muchos. Yo siempre he dado clases, cuando di clases en la preparatoria aquí de Tlaxcalancingo, mis alumnos es lo que me decían, yo ¿para qué quiero aprender náhuatl si no me va a servir para nada? Así, tranquilamente. Y yo me ponía en su papel y decía, pues parece ser que sí, porque yo así pensaba cuando era adolescente, joven. Bueno, ¿para qué sirve el náhuatl si lo que interesa ahorita pues es aprender bien el español e incluso pues el inglés? Y así me lo decían, porque estábamos realmente en ese proceso también. Ya lo aprendí, por ejemplo, algunos que ya lo aprendieron, tengo con un conocido aquí de Chipilo que aprendió a hablar el náhuatl, yo platico con él en náhuatl, él habla el véneto, habla el italiano, habla español, inglés, pero dice, nada más platico contigo y con unos cuantos porque pues no hay con quién más platicar. Y luego pues lo platicamos y lo hablamos casi por gusto, por querer hacerlo, pero ya no nos reditúa gran cosa. No tiene utilidad real, porque así es la tendencia y así lo han venido haciendo, o sea, es la tendencia de la imposición y sobre todo de esto que llamamos el mundo global, un mundo globalizado, en donde pues hay que hacer que todos los pueblos, todos los países, toda la gente sea igual. Que hablen lo mismo, se vistan igual, consuman lo mismo. Y usted va a cualquier rincón ahora del planeta y le aseguro que encuentra, por ejemplo, la Coca-Cola, que ya se globalizó. Y por ahí van también las hamburguesas, los hot dogs y cuanta cosa por todo el mundo. O sea, están imponiendo una forma cultural de ser. En muchos pueblos está sucediendo esto. ¿Quién lo detiene? Pues nadie, porque hay intereses muy fuertes, intereses fácticos que están realmente ejerciendo esto. O sea, los intereses económicos están por encima de cualquier otro interés, ya sea cultural, educativo, histórico, lo que sea.
y se están imponiendo. Entonces, un pueblo, un país que diga, yo voy a rescatar mi lengua y voy a hacer que se hable, pues difícilmente va a tener seguidores, sobre todo porque pues tiene un costo, les digo, y tiene pues una tendencia que se está siguiendo, que se va al olvido, a olvidar las lenguas. Esta riqueza que se genera a lo largo de muchos años. Imagínese una lengua, cualquiera que usted quiera, cuántos miles de años tiene de evolución, de ir nombrando cosa por cosa, palabra por palabra, e ir juntando esas palabras, juntando frases, juntando términos y todo eso hasta hacer que sea una lengua. Pues son miles de años. Y de repente, pues ya no tiene uso, ya se va a desaparecer, se va a perder, y en un santiamén, o sea, en un 2x3. Aquí en Tlaxcalancingo, si usted venía o si regresamos en el tiempo en una nave, ahí a los años 60, 50, va a ver que más de la mitad de la gente habla náhuatl. Yo recuerdo, pues era niño y andaba con mi mamá y ella se detenía a cada instante con las personas que encontraba y se saludaban. Primero el saludo en náhuatl, un saludo exquisito que estaba aquí en Tlaxcalancingo, que se efectuaba, se detenían y hacían como toda una oración, al encontrarse. Decían, por ejemplo, Kenitimochtonaltitzino, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo despertó usted? ¿Cómo está usted? Así, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está usted? Otra frase que decían, ti ximopaquiltitzino ticate. Ximopaquiltitzino ticate. Eso quiere decir, alégrese, sonría porque aún estamos vivos. A lo mejor mañana ya no, o al rato, pero ahorita estamos vivos, entonces sonría y alégrese de eso. Entonces se decían esa frase, ximopaquiltitzino ticate. Otra frase que decían era, ma Dios monequiltitzino, que Dios así lo quiera, o sea, que Dios quiera que sigamos vivos, que estamos así. Eran 3, 4 frases que decían ahí, se paraban y decían, se saludaban, y luego empezaban a platicar, si es que se conocían más, empezaban a platicar, y en náhuatl, en mexicano. Ahí todos eran eso, o sea, sobre todo los mayores, la gente mayor, se paraban y platicaban. Eso en los 60s, ya pasando ahí por los 90s, 80s, 90s, ya eran pocos. Y luego los veía los mismos abuelitos. Bueno, cuando los vi, por ejemplo, mi mamá en esos años, pues era relativamente joven, pero hablaba náhuatl y se saludaba en náhuatl. En los 80s, 90s ya no era tan joven, ya era grande, se encontraba con las mismas personas y ya no se platicaban, ya no hablaban en náhuatl. Ya pues, se saludaban y platicaban en español. Y llegaban mis tíos también y cuando yo recuerdo que antes llegaban hablando a la casa en náhuatl, ya llegaban hablando en español. Y yo ya los reconvenía, pues hablen en mexicano, en náhuatl, ¿por qué no lo hablan? Y se sorprendían. No sabían ni por qué dejaron de hablarlo. Sencillamente es como una presión cultural que tenemos, como una tendencia, ¿no? De ir olvidando, de ir dejándolo. Iba yo a casas, por ejemplo, en donde están platicando, llega una visita y todos están ahí y se empiezan a platicar en náhuatl y el hijo o la hija o alguien que está ahí les dicen, pero hablen bien, ¿cómo que están hablando así? Deben de hablar bien. Y eso de hablar bien era hablen en español, no hablen en náhuatl. Era eso, o sea, así lo decían. Y varios que conozco que así, que les reconvenían a sus papás. Papá, habla bien, ¿por qué no hablas bien? ¿Por qué estás hablando así?
Supuestamente hablar entonces en una lengua indígena es hablar mal. Una noción equivocada realmente de la realidad. Pero es una tendencia, que es un influjo. Son jóvenes que ya fueron a la ciudad, que ya estudiaron, que ya estuvieron en la universidad o todo eso, y ya tienen un criterio diferente. Y entonces ya se les hace como que, ¿por qué no hablan bien? ¿Por qué mis papás no hablan bien? Y hablar bien es hablar en español. Hablar en náhuatl no. Y así yo escuché y tengo varios ejemplos. No voy a decir nombres, claro, pero los tengo presentes. Y es una tendencia general. También en el pueblo de mi esposa, también cuando yo llegué allí a mitad de los años 90, todos hablando en náhuatl, los jóvenes platicando en náhuatl, en mexicano, los niños correteándose y hablando y todo, todos en náhuatl sin mayor problema. Actualmente voy y los niños, la mitad de ellos medio pronuncian algunas palabras en náhuatl, pero la mayor parte de su conversación ya es en español. Y los jóvenes que ya se fueron a trabajar a México, a Puebla, a Tlaxcala, o algunos hasta el extranjero y regresan, y ya no hablan también el náhuatl. Algunas veces se les escapa una conversación, pero generalmente ya lo hacen en español. ¿Son responsables? Claro que no lo son. O sea, es una tendencia. Es una tendencia que se tiene, que se da. Es una imposición cultural que tenemos y lo sufre todo el mundo. Aquí lo estamos viendo. Y se nos hace normal. A mí se me hacía normal cuando era joven que hablara ya español y llegaba y hablaban en náhuatl. Bueno, yo no regañé nunca a mis papás porque hablaban en náhuatl, pero como que digo, bueno, si saben hablar español, ¿por qué no hablan en español? Pero ellos pues seguían con su lengua. Y yo decía, porque allí, si vas a Puebla, todo está escrito en la lengua de Castilla, de español, todos hablan en español. ¿Quieres conseguir trabajo? Pues tienes que hablar español. ¿Quieres cualquier cosa? Hablar español, vender en el mercado, trabajar en alguna ferretería, donde tú quieras, tienes que hablar español. Entonces, ¿por qué siguen hablando aquí en náhuatl? Eso es lo que yo me decía y así dentro de mí me expresaba. Y pensaba igual que lo hacían mis alumnos. Yo creo que ya es hora de ir olvidando esta lengua porque ya no sirve. Y ya tenía esa tendencia, de hecho, yo, dentro de mi forma de ser y de pensar allí en los años 70, principios de los 80, así tenía esa forma de ver las cosas. Pues sí, ya que se deje de hablar esta lengua porque pues ya no es útil en ningún lado. Y bueno, cambió esta tendencia en mí. Una vez se los expliqué cuando alguien me regaló un pequeño folletito de gramática náhuatl y picó esa curiosidad en mí de decir, bueno, aquí hay algo. ¿A quién se le ocurrió escribir sobre gramática náhuatl? Yo jamás me había imaginado que alguien hubiera escrito algo así. Y fue lo que me impulsó. Y dije, después si hay uno, pues hay más. Empecé a buscar, empecé a encontrar. Y encontré también a mi abuela que me fue explicando todo. Y bueno, después casi la mitad de mi vida posterior giró en torno a la lengua náhuatl. Y viví casi también de eso, porque dando clases en una y en otra escuela, dando clases de náhuatl, y todo lo que me ha dado, pues realmente es muy grande. Pero pues quisiera seguir diciéndoles más, pero ya pues el tiempo corre implacable y pues estamos aquí ya en las finales de este programa de Venerable Pan de Maíz. No me queda otra más que despedirme de ustedes, desearles que estén bien y nos veremos dentro de 8 días aquí en la 107.1 XHSBI Xololan Radio, si los hados del destino así lo quieren. Hasta luego y que estén bien.
Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.